Hoy me llama mi hija, le estaba haciendo el programa en la radio, en Oxígeno. Yo de 6 a 10 estoy en Oxígeno y de 10 a 1 aquí con ustedes, con nosotros todos juntos. Y me dice, papá, se tiene que rajar del colegio. No sé, papá, quiero ir a la casa para tal cosa. Y ya, pídeme un taxi. ¡Hala! ¡Oh, Dios mío! Claro, porque yo quisiera llevarla, pero no puedo, estoy trabajando. Su mami también está trabajando. Entonces, cada vez que mi hija me dice, pídeme un taxi, la verdad, yo le rezo a las 20.000 vírgenes, claro, porque hay estos taxis de aplicativos, unos más confiables que otros, sin embargo, nunca sabes, ¿correcto? De hecho, yo trabajo con una agencia que es de confianza, qué sé yo, pero en líneas generales, tomar un taxi en la ciudad te sientes inseguro, albur, claro. Entonces, ¿cómo reconocemos? Además, hay falsos taxistas también, ¿correcto? Sí, ahora yo no sé si los filtros también para contratar a estos taxistas, aun cuando son de aplicativos o de empresas, ¿cuáles son? Porque yo también suelo pedir, me movilizo muchísimo en taxi y pido a través de aplicativo. Claro. Pero siempre estoy con ese hilo de mí, digo, Dios santo, ojalá que me toque un taxista seguro, responsable, ¿no? Uno, claro. Sí, claro, es un temario, más aún si se trata de hijos, pero bueno, se está ampliando la oferta. Hay también empresas donde hay taxistas solas mujeres, ¿no? Y hay otros tipos también de empresas, no sé, pero igualmente hay como... Hay militares en retiro, en fin. Pero bueno, a ver, vamos, ¿de dónde viene esta conversación? Estamos tomando el caso de Arequipa. Hace unos días la policía detuvo a un grupo de falsos taxistas que, bueno, no hay que irse a Arequipa, aquí en el aeropuerto nomás. Sí. Aquí en el aeropuerto hay una tira de falsos taxistas que luego te llevan por sabe Dios dónde y te terminan asaltando, están coludidos con delincuentes, en fin. La policía en Arequipa detuvo a un grupo de falsos taxistas que asaltaban a los pasajeros a la salida de los bares y discotecas. ¿Existe un ABC para tomar en cuenta a la hora de subir a un taxi, ya sea en las calles o por aplicativo? Vamos a conversar con quién. Está ya con nosotros en línea Luis Quispe Candia, quien es abogado y especialista en transporte de la Asociación Luz Ámbar. Así que todos lápiz y papel apunten los datos, ¿ah? Buen día. Señor Quispe Candia, buenos días. Bueno, lo tenemos en línea, estamos por el Zoom, estamos haciendo el tema, viendo el tema técnico. A ver, hay algunas siempre las recomendaciones. Llámanos 212, ay, no tengo los números. 212-4100, 212-7165 y el 0813-140, que es la línea gratuita desde el interior del país. Y voy a aprovechar también para dar el WhatsApp, que es exclusivo de Encendidos, 950-047-428. Pueden dejarnos un mensaje. Más conectados imposible. Llámanos y cuéntanos tus experiencias en el taxi. O también, tú, amigo conductor, también llámanos. Porque tú también, de la gente que hace el taxi legal como corresponde, todo en regla, terminan con una mala reputación por algo que ellos no han hecho. Sí. ¿No? Justos pagan por pecadores, ¿no? Ya está el señor Quispe Candia con nosotros. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Sara. Y permítame saludar a Sara. He escuchado que está de aniversario, de modo que muchas gracias. 30 años cumple de vida en pareja. ¡Qué maravilla! Sí, es un ejemplo para todos los hogares. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, al tema. ¿Cómo identificar un falso taxista el día de hoy? Bueno, una forma fácil de identificar es que sea un vehículo que no tenga las señales exteriores. Recordemos que en nuestra ciudad capital y también, por supuesto, en el interior del país, primero vamos a decir quién es competente. En el resto del país, la autoridad competente para generar el servicio de taxi, es decir, que la gestión, la fiscalización y las normas pertinentes, son las autoridades municipales provinciales. En el caso de Lima, en el 2018 ha pasado esta competencia a la ATU. La ATU es competente en todo lo que es transporte urbano, turístico, etcétera, y taxi. Siendo así, en Lima tenemos el taxi que está inscrito en la ATU, es un taxi privado particular que cualquier ciudadano que quiera hacer taxi cumple con los requisitos y se inscribe en la ATU. Para eso la ATU le obliga a tener un casquete visible sobre el vehículo en la parte superior, en el que se pueda visualizar fácilmente que es taxi. Además, tienen franjas a los costados, pero esta franja prácticamente ha quedado de lado porque se realizó, aun cuando estaba en la municipalidad, se les obligó a tener una franja al costado. Sí.
Lo que sí deben tener como un vehículo de transporte es la placa del vehículo pintado en las partes laterales. Eso es importante. Luego tienen la placa de taxi. La placa única de rodaje es de taxi. ¿Cuál es la placa única de rodaje? Es de color blanco con una franja amarilla en la parte superior. Eso es lo que caracteriza a un vehículo que está autorizado por la ATU y que es un vehículo de taxi. Correcto. Pero sin embargo, esos son los menos. Claro. Porque lo que más hay son los de aplicativo y los que más usamos son los de aplicativo y ahí viene el problema. Claro. El de aplicativo, recordemos, esto lo hemos conversado en otro momento también con ustedes. A ver, ya está en nuestro país por lo menos 7 años, 8 años. Y desde que llegó, sigue en discusión en el Congreso, el Poder Ejecutivo también, el propio ATU también creo que ha entregado un proyecto de ley y que no se puede incorporar. Por eso, al servicio oficialmente. Nosotros hemos señalado, y hay que reiterarlo, es un servicio ilegal. Con eso no estamos diciendo que no debe haber, porque es imposible que no haya el servicio por aplicativo, es parte del desarrollo de la tecnología en el mundo. De modo que lo que hace falta es incorporarlo oficialmente al servicio. ¿Qué dice la ley? La ley 27181, que es la ley marco que regula el transporte y tránsito terrestre, señala que todo servicio debe tener un título habilitante, es decir, una autorización de la autoridad competente. Ya hemos dicho que en Lima es la ATU, de modo que si no tiene el título habilitante, no puede prestar servicio. Y el taxi que hemos referido, y los taxis que son de lo que antes era de remis, que son de empresas que no están identificados exteriormente, pero sí tienen placa de taxi, esos, por ejemplo, pueden prestar servicio. Tienen otra particularidad, otra característica. Entonces, el taxi por aplicativo no está cumpliendo con esa parte de la norma. No tiene autorización, por tanto, está al margen de la ley, pero existe. Y como existe, la autoridad tiene que regular. Esa es la obligación de la autoridad. Claro, ahora de pronto con esto nos está hablando de la legalidad del vehículo en sí mismo, pero en realidad muchas veces el temor viene por el conductor, el taxista. ¿Cómo filtramos esa parte? ¿Hay alguna manera dentro de estos requisitos, por ejemplo, que solicita la ATU para los privados que no son de aplicativo, por ejemplo, exija al conductor para que realmente se diga, ok, está capacitado, es una persona segura para trasladar gente? Sí, la ATU en ese sentido da las disposiciones. Primero les pide sus antecedentes, les exige que sigan un curso de educación vial, que tengan la suficiente formación. Evidentemente no es suficiente, no es que sea lo mejor, pero sí lo hace. Si comparáramos, es odioso comparar, pero hay que compararnos para ver nuestra realidad. En Londres, el servicio mejor del mundo, hago una publicación sobre esto, tuve la oportunidad de escribir en un periódico, el taxi mejor atendido en el mundo es de Londres, reconocido por todo el mundo. Este servicio, ¿qué características tiene el taxista? Tiene que pagar un 60.000 euros de garantía para prestar ese servicio. Y el conocimiento. Tienen que conocer otros idiomas, además del inglés. Sí, claro. Tiene que dar un examen de una base de datos de 20.000 preguntas para poder tener la autorización de taxi. ¿Esa es nuestra realidad? No. La ATU hace esfuerzos por mejorar el servicio, pero evidentemente la calificación y la capacitación en los taxistas no es suficiente. A ver, lo que yo le estoy escuchando decir es que entonces estamos en una tierra de nadie, porque si la autoridad no hace nada frente a la realidad, ¿correcto? A ver, hay varios puntos aquí, quiero ordenar mi cabeza. Primero, los taxistas que están, los formales, digamos, ¿no? Bajo el paraguas de la ATU, están en notable desventaja, en notoria desventaja respecto al universo de taxistas de aplicativos. También hay taxistas que están bajo el paraguas de la ATU que también están en aplicativos, ¿correcto? Cierto. Y el tema, y el tercer punto es que nadie regula nada. O sea, esta conversación que se viene teniendo desde hace 7 años sigue vigente y sigue siendo un tema de programa de radio. ¿Me entiende? Entonces, sí. Es la verdad. O sea, el tema, lo medular aquí es que la autoridad no le interesamos a la autoridad. Entonces, por eso estamos en este vacío espantoso. Vámonos a ir a un corte y continuamos y recibimos una llamada. ¿Les parece? ¿Correcto? Llamadas de nuestro público con consultas. Son las 10:30 en Encendidos aquí por R. Con 36 minutos estamos hablando del problema de los taxis en el Perú. En realidad, es un problema, yo creo, grave. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos a los taxis
legales, digamos, los autorizados, los que están bajo el paraguas de la ATU, ¿correcto? Y por otro lado tenemos a la informalidad que está bajo el paraguas de los aplicativos, que están permitidos pero no regulados, ¿correcto? Y es más, los taxistas que están, digamos, voy a usar la palabra legalidad, sí, los taxistas que están debidamente inscritos desde la ATU, trabajan en desventaja, obviamente, porque tú dices, pero bueno, ¿quién regula el mercado, digamos? ¿Quién cuida esto? La ATU, pero si también en este mercado pueden entrar taxistas de aplicativo que no están regulados. Entonces, en vez de pelearnos entre unos y otros, porque no, la verdad, todos son trabajadores, todos son padres, madres de familia que necesitan llevar, o sea, nadie se dedica a hacer taxi por así nomás como para divertirse. No, es una chamba. Gente que se sienta 14 horas a fajarse, gente que se está rompiendo el lomo frente al timón con unos niveles de estrés espantosos, alquilando autos, puerta abierta, puerta libre, sacar para las llantas, en fin. Entonces, no podemos pelearnos entre nosotros. Aquí tiene que ver la autoridad, se tiene que poner los pantalones y hacer algo. Y decir, bueno, ok, vamos a sentarnos y a ver cómo nos encontramos todos. Digo, ¿hay una llamada? Sí, está justamente Alberto desde el Cercado de Lima. Hola, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Cinta Sara. ¿Qué tal, Carlitos? Alberto, ¿cómo te va? Un saludo para el señor Quispe, ahí está en la línea. Gracias. Sí, cuéntanos. Carlos, quien te saluda es un taxista ya con 20 años de experiencia en la labor. Estoy en la modalidad de taxi independiente, inscrito en el ATU. Y de verdad que, Carlos, mira, el ATU no nos apoya a nosotros. Claro. El tema de la competencia con los aplicativos, que ahora hay como 7, 8 aplicativos, claro, como dice usted, no está regulado. Ahora, nosotros nos están exigiendo, tenemos hasta el 13 de junio para pintar el taxi de color amarillo, el auto. Claro, están en total desventaja, porque tú dices, ¿de qué me sirve estar regulado? ¿De qué me sirve pertenecer a la ATU? Si a mí me exigen, Claro. tengo que pintar el auto, tengo que una serie de gastos. Cuando viene uno de aplicativo, no estoy en contra de los aplicativos, ojo, pero pero hay una desventaja notoria. Entonces, ¿por qué yo voy a apostar por el lado más difícil? ¿Correcto? Aló, Carlos. Sí, te escuchamos, Mira, te escuchamos. A mí, por ejemplo, me interviene el ATU, registro toda mi documentación, entonces vamos a la maletera, botiquín, llave de ruedas, extinguidor, que lo tengo todo, no tengo problema en mostrarlo, pero si no tenemos en regla los documentos, buscan la falta, o sea, si te falta curita, si te falta venda, si no tienes llave de ruedas, todas esas cosas. Y de verdad que, es decir, a veces te paran, por ejemplo, en la avenida Arequipa, que tú estás circulando con un taxi, con un usuario, ¿no? Y enfrente están los colectiveros. Entonces le dices, amigo, ¿pero por qué no intervienes en el frente? No, en esta oportunidad nos ha tocado esta avenida y no estamos en el lado de enfrente. Claro. Bueno, hay una desventaja, ¿no? Es como castigado por ser legal. Sí. No, pareciera que quien quiere caminar derecho en la línea te ponen más trabas, ¿no? Eso, y a veces nos quejamos de la informalidad y justamente te están poniendo un montón de trabas para eso. Yo no sé, Alberto, si sigues en línea, pero, por ejemplo, tú sabes que muchas mujeres estamos más vulnerables a riesgos en las calles. ¿Qué consejo nos darías para estar seguras dentro de un taxi? Tema, el usuario, Cinta Sara, el usuario no sabe reconocer un taxi autorizado. Es fácil. Yo como usuario, por ejemplo, me subo a un taxi y si veo que tiene el casquete, placas laterales, yo, por ejemplo, tengo mi credencial colgada en el retrovisor. Claro. Entonces, hay gente que no. Hay gente, por ejemplo, usa más el aplicativo, perdón. ¿Por qué? Porque el aplicativo tiene tarifa de 5 soles, 6 soles, 7 soles. También, ¿no? Pero usted ve la placa del auto, del aplicativo, se sube, pero no sabe si ese conductor pues está apto o de repente es una persona que está mal de la cabeza. O sea, no sabe. Es verdad. Es verdad. Bueno, Alberto, ahora, muchísimas otra gracias. cosita muy Sí, importante, ojo, los aplicativos, ¿me escuchan, por favor? Sí. El aplicativo, ojo, el SOAT no es correcto para... Si tú, por ejemplo, tienes un accidente vehicular dentro del vehículo de aplicativo y es placa particular, ojo, no te reconoce nada. ¿Cómo así? Porque es particular, placa particular tiene SOAT particular. Claro. Eso también lo puede explicar el señor Quispe, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces derivamos la pregunta al señor Quispe Candia de la Asociación Luz Ámbar.
Bueno, ciertamente la persona que ha intervenido tiene razón en muchos aspectos, ¿no? Tienen una gran desventaja frente al sistema aplicativo. Tú mismo lo has señalado, Carlos. La gran mayoría tratamos de utilizar este servicio porque nos da ventajas. Viene a la puerta de la casa, sabemos el destino, podemos compartir el recorrido con otra persona, cosa que no cumple el servicio convencional del taxi que tenemos en la ciudad. Como alternativa, yo creo que la autoridad debería implementar el mismo sistema, el sistema aplicativo. Ahora, no puede evidentemente el Estado promover como empresa, pero sí puede aliarse con una asociación, con una empresa que se haga cargo y ellos supervisar ese servicio, que el costo sea mucho menor. Entiendo que ellos pagan el 25% de sus ingresos y el Estado podría promover una entidad que genere, que cobre mucho menos que esa cantidad. Eso podría ser una forma de solucionar. En relación al SOAT, parcialmente tiene razón. El SOAT, sea particular o sea de taxi o cualquiera que fuese, si el vehículo tiene SOAT, tiene que pagar sin preguntar. Puede estar borracho el conductor, no tener licencia de conducir, haber cruzado la luz, lo que fuere. El SOAT paga sin preguntar. Lo que ocurre cuando el vehículo estaba haciendo servicio de taxi y no está inscrito como taxi, pero se comprueba de que estaba haciendo taxi, el seguro cubre los gastos, pero repite en contra del propietario. Repite significa le cobra al propietario lo que ha gastado. Claro. Eso es lo que ocurre. Bueno. Y en relación a la pregunta de Sara, las damas obviamente tienen, digamos, son más vulnerables en el servicio de taxi. Lo que tienen que hacer en principio, siempre que aborden un taxi, nunca deben sentarse adelante, siempre deben sentarse atrás. Y de preferencia, si viaja sola, detrás del conductor, para no darle opción al conductor a que pueda, con la mano derecha, pueda apuntar con un arma o hacer alguna maniobra. Otra recomendación importante es verificar que la puerta permanezca abierta a disposición del pasajero. Ustedes saben, los que tienen vehículos sabemos que hay una palanquita en la puerta que se sube y se baja y se puede poner el seguro. Es decir, esa palanquita cuando uno pone seguro no se puede abrir desde adentro, la puerta se queda encerrada. Entonces hay que verificar, una vez que suben, cierran la puerta y vuelven a abrir para que verificar que la puerta ustedes pueden bajar en un caso de emergencia. Eso para todos, no solamente para las damas. Okay. Y siempre mantenerse alerta. Lamentablemente están frente a una persona no identificada. El señor dice que efectivamente tiene un credencial, muchos incluso tienen un código QR en el asiento posterior. Uno puede entrar al código QR e identificarlo si son realmente la persona que está conduciendo el vehículo y si tienen o no autorización. Perfecto. Pero también tenemos un gran porcentaje de taxistas que están absolutamente al margen de la ley y no tienen ninguna autorización, pero prestan servicio. No están tampoco en el servicio de aplicativo, son vehículos más antiguos, vehículos que tienen más de 20 años de antigüedad y hacen servicio de taxi y no hay forma de controlarlos. Señor Quispe Candia, muchísimas gracias. Es una forma de separar. Muchísimas gracias por este espacio aquí en el programa, muy amable. Bueno, se quedó ahí congelada la imagen. Bueno, valiosos los datos, ¿eh? Muy valiosos. Hay algo que yo creo, ¿no? La verdad tiene que alcanzar para todos primero, porque nuevamente, esto no va de los autorizados versus los aplicativos, los buenos, los malos, no. Todos están en la misma necesidad, llevar comida a su casa, chambear, punto 1. Punto 2, hay que regularlo, claro. Entonces, nuevamente, esto, ¿sabes qué pasa, Sara? Y todos lo sabemos, no nos hagamos los tontos. Hay temas que no se tocan. Claro. Porque son muy incómodos, porque van a levantar mucho polvo, porque no son rentables electoralmente, porque obviamente esto va a llamar a la incomodidad, va a llamar al orden, y eso pues no reditúa votos, no reditúa simpatías, esas reformas profundas. Por eso que tantos, como dijo el señor Quispe Candia, ¿hace cuánto están los aplicativos? ¿7 años? ¿8? Y estamos en esta tontería, porque esto es una barbaridad que no haya una autoridad que se plante y diga, a ver, de eso va, pienso. Ojalá algún día alguien tenga ganas de hacer algo. Y seamos exigentes, no seamos conformistas. ¿Por qué no pensar que podemos llegar a los niveles de Londres, por ejemplo? Claro. Sí se puede, con voluntad, todo se puede. 10:46. Me acabo de acordar que una vez tomé un taxi en Río de Janeiro y me mandaron una paseada por todo Río de Janeiro, en Brasil, pues, ¿no? Y el lugar al que llegaba quedaba exactamente a la vuelta del hotel donde había tomado el taxi. No puedo creer. Sí, claro. Te meten uña en todos lados. Ya volvemos aquí en